Gracias, Señor, a ese acontecimiento, mi Dios, precioso. Hoy celebramos, Señor. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos. Bendito Jesús, gracias te damos en esta hora. Pedimos, Señor, quites todo lo que estorbe, bendigas este servicio, todo lo que se lleve a cabo, bendigas a cada uno, Señor, de los que están presentes, de los que están desde casa, pero sobre todas las cosas, Señor, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra gratitud. Te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Y todos decimos amén, gloria al Señor. Vamos a regocijarnos, amén, y vamos a cantarle al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén, acompáñanos con tus palmas, mi hermano, ahí en tu lugar, y vamos a darle la gloria al Rey.
Tú
Gloria a su nombre. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? A Jesús toda la gloria, amén. Al Señor toda la honra. Él es nuestro Rey. Hemos venido a adorar al Redentor, al único y soberano, aleluya, a Jesús, el que merece toda la gloria y toda la honra. Venid fieles todos, dice este canto, y adoremos al Señor, aleluya. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor. Rey de los cielos, humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Pobre pesebre yace reclinado, el hombre ofreciendo Santo Mesías, el Verbo emanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo, nuestro Salvador. Aleluya. Cantamos una alabanza más y después de ello vamos a recibir una participación por parte de los niños. Ellos traen una participación en representación del grupo de niños. Van a pasar después de este canto y así ahí mi hermana Laura me ayuda a prepararlos. Amén. Vamos a alabar al Señor. Usa tus palmas, hermanos, y vamos a decir: suenen dulces himnos gratos al Señor. Aleluya. Y suenen dulces himnos gratos al Señor. Y oigas el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una
hacer la canción que se llama Es Navidad de Pequeños Héroes. Es Navidad. Amén. Un fuerte aplauso, por favor, para los niños. Fuerte, fuerte aplauso. Gloria al Señor. Y ellos se prepararon con entusiasmo, así es de que vamos a escuchar esta participación. Ha nacido en un pesebre la estrella más sorprendente. Llenas todo con tu luz. Oh, y con el cielo canto alegremente. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Mi regalo al fin llegó. Es Jesús mi Salvador, el tesoro de la Navidad. Es que en mi casa puedas hoy entrar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Hosana en las alturas y a los hombres paz, que ha llegado Navidad. Hoy te invito a entrar a mi corazón. Oigan, ¿y si hacemos un baile? Sí, hagámoslo juntos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Un aplauso para los niños, amén. Puestos de pie, hermanos, cantamos otro canto y después de ello van a pasar Saúl y Jaciel, que también traen una participación en esta hora. ¿Y por qué no voltea con la persona que está a su lado, que está atrás, enfrente, y dígale: Dios te bendiga? Estamos contentos porque Jesús está en medio de nosotros y a Él servimos, a Él alabamos, amén. Esa luz que brilla en el cielo, Canta con nosotros, hermano. que nos guiará. Con gran nacido, el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo. Encontremos al gran Redentor.
Amén. Y traeremos lo mejor para el Rey. Puede ocupar su lugar y vamos a dejar este tiempo para Jaciel y Saúl con la canción Lucecitas. Un aplauso por favor para Jaciel y para Saúl. Mi regalo en esta Navidad, no hay dinero que lo pueda comprar. Es que ha venido al mundo a salvar, dio su vida por la humanidad. Dio su vida por la humanidad. La Navidad es su amor que iluminó. Con lucecitas de color puedo cantar. Jesús nació. Salvador, Salvador. Mi deseo en esta Navidad es que sepas que Él contigo está. Ha venido al mundo a salvar y por siempre te acompañará. Y por siempre te acompañará. La Navidad es su amor que iluminó. Con lucecitas de color puedo cantar. Jesús nació. Esta canción es para ti, solo para ti. La Navidad es tu amor que iluminó. Con lucecitas de color puedo cantar. Jesús nació. Salvador, La Navidad es tu amor que iluminó. Con lucecitas de color puedo cantar. Jesús nació. Esta canción es para ti, solo para ti. La Navidad es tu amor que iluminó. Con lucecitas de color puedo cantar. Jesús nació. Salvador, Salvador, Amén, amén. Dios bendiga a Jaciel y a Saúl. Puede ponerse de pie, hermano, en esta hora.
Agradecemos al Señor su bondad, su misericordia y sobre todo lo que dice esta canción, hermano. Él ha venido para salvar, amén, para restaurar, para perdonar, para levantar. Y en este tiempo, hermanos, es un tiempo muy especial donde recordamos que Jesús vino a traer salvación, paz y todo lo que el ser humano necesita en su corazón. Vamos a hacer una oración por las ofrendas. Ahí en su lugar le invito para que en reverencia oremos y demos gracias al Señor por las ofrendas y los diezmos, amén. Y voy a pedirle así a nuestro hermano Felipe que nos dirija en esta oración. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre bendito, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos das. Padre, estamos delante de su presencia, Señor, pidiendo que bendiga, Señor, estos diezmos, estas ofrendas, Padre celestial. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendiga sus hogares, Padre bendito. Gracias damos, Señor, por lo mucho que nos da, por su misericordia, Señor, por su bondad infinita, Padre celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Así podemos pasar y traer nuestros diezmos y ofrendas. Gracias, Señor. Alabanzas a tu nombre, Señor. Solo a ti la gloria, Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Bendito eres. Tu preserve postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de
adorarle, vinieron magos. Dice la palabra del Señor que ángeles estaban ahí adorándole al Hijo de Dios. Nosotros, hermanos, le adoramos también en esta hora. Nosotros le adoramos, nosotros le exaltamos, porque digno es el Señor, porque digno es Él. Digno es el Señor de recibir toda nuestra adoración. En esta hora yo le voy a invitar para que este momento adoremos al Señor y le digamos: hoy te agradezco, Señor, todo. Y porque digno eres tú, Señor, es que hoy me postro delante de ti. Aleluya. Acompáñenos con este canto, mi hermano, y ahí en su lugar cierre sus ojos, levante sus manos, cántelo con nosotros si lo sabe, y dígale: porque digno eres tú, Señor. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor, porque digno eres tú, Señor, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria.
por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria, porque digno eres tú. Porque digno eres tú, Jesús. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres, Señor. Tú mereces toda la gloria y toda la honra. Porque Él es Rey. Adórale y exáltale en esta hora. Él es el Rey. Aleluya. Perfuma su trono en este momento con tu adoración, mi hermano, con tu gratitud. Y dile, Señor, tú eres mi Rey. Hoy vengo a adorarte solo a ti. Hoy vengo a exaltarte solo a ti. Sí, Señor, te adoramos, te adoramos. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso y coronado estás, el trono de victoria. Vestido estás de gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Alabanza al Señor, aleluya. Te adoramos, Señor.
Jesús, por la obra preciosa que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por tomar nuestro lugar. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque has venido a nuestro corazón, has transformado nuestra vida, porque nos has dado una nueva vida. Gracias, Señor Jesús. El motivo de estar en este lugar eres tú, mi Señor. Tú mereces toda la gloria y toda la honra. Bendito eres, Cristo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendito eres, Señor. Adórele, mi hermano, ahí en su lugar. Adórele, adórele. Y dígale gracias, Jesús. Alabo tu nombre, bendigo tu nombre. Tú eres el Rey poderoso, Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Te exaltamos, Jesús. Bendito eres, Cristo. Bendito eres, Señor. Bendito es nuestro Dios. Él merece toda la gloria. Él merece toda la honra, mi hermano. Él es poderoso en esta hora para tocar nuestras vidas. No deje de adorarle y no deje de darle la gloria al Señor, porque Él lo merece. Más que una celebración, que un regalo, que un plato de comida, ¿verdad? Que un adorno. Estamos aquí para exaltar al Rey de Reyes, al que merece toda la gloria. Vamos así a pasar a la palabra del Señor. Y vamos a estar atentos, vamos a abrir nuestro corazón y a disponernos para que Dios nos hable a través de su palabra. Amén. Dios me los bendiga a todos y sígase gozando. Disponga su corazón. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Mire, yo quiero aprovechar su posición. Quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Cuando lo tenga, díquemelo con un amén. Mire, si no hay en la pantalla se lo van a poner. El libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Y la Biblia dice de la siguiente manera: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará, ¿cómo dice la Biblia, hermanos? Emanuel. Siéntese por favor en esta hora. Aún recuerdo hace muchos años, hermanos, que cuando leía la Biblia, me acuerdo que había un pasaje bíblico de los muchos que yo tenía dudas en relación a su significado. Y yo recuerdo que este era uno de ellos, porque es un pasaje bíblico que hasta cierto punto es curioso por su descripción, porque nosotros tenemos en entendimiento que el Mesías, el Señor, el Salvador, en la Biblia se le llama ¿cómo? Jesús, Jesucristo, el ungido, el Mesías. Pero cuando leemos el libro del profeta Isaías, el que acabamos de leer, aparece el profeta hablando una profecía y diciendo que iba a nacer un niño y que su nombre sería ¿cuál? Emanuel. Qué bueno que usted guardó silencio porque significa que usted leyó otra cosa. Generalmente cuando hablamos de este pasaje bíblico es un pasaje bíblico que para algunos es contradictorio porque lo toman de manera literal y textual. Algo que en la Biblia uno aprende mucho es que cuando nosotros escarbamos un poco, por así decirlo, leemos con cuidado, estudiamos otras fuentes que ayudan para poder entender la Biblia, nos damos cuenta de algo, y es que la Biblia, muchos de sus significados no es que sean diferentes, sino que los tiempos en los que se encontraban aquellos hombres tenían un significado.
este día, a esta hora, hablaré precisamente lo que significa la palabra Emanuel a manera de significado. Que Emanuel es un nombre del hebreo masculino y que se le atribuye a una expresión en el Nuevo Testamento que también significa Dios con nosotros. La curiosidad siempre ha sido un factor para que de alguna manera nos despierte el interés a algo o de antemano desafortunadamente estemos mal informados. Como por ejemplo, cada año siempre es el mismo asunto. Los padres se vuelven locos, algunos y otros ya estamos medio locos, para ver qué vamos a regalar, ¿verdad? Y luego empiezan las presiones de los hijos que vamos a Walmart y puedo ir a la sección de juguetes. Para ellos ese es su santuario, ¿verdad? Ese es su lugar ahí. Y uno lo lleva y ellos no ven precios. Eso es algo que me atrae de ellos. Ellos jamás ven precios, ellos ven juguete. Oiga, qué fe, ¿verdad? Se atreven a decirnos, ¿me regalas ese? Y uno se queda así, ¿verdad? Y luego ya son más adolescentes y no, ya no quieren juguetes, se van a la sección de electrónica. Y luego ven unos pequeños paquetitos así, con una imagen. Y luego ven unos aparatos así, que mi papá les llamaba secacerebros. Y simplemente con el dedo en la cintura y sin mediar, ¿me compras ese? ¿Quiénes han tenido esos momentos, hermanos? Ya cómo reaccionemos, cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Unos se ponen muy espirituales, eso es del diablo, hijo, ¿verdad? Otros se ponen muy, muy humildes. No, mijo, usted confórmese con un Hot Wheel, ¿verdad? Todo eso es vanidad. Yo qué sé, el punto está que de alguna manera la curiosidad de los padres de qué vamos a regalar y todo eso sigue siendo una especie de desafortunado entendimiento lo que significa esto. No tiene nada de malo, lo quiero aclarar, que usted le compre regalos a sus hijos si tiene las posibilidades. Hágalo, es algo muy bonito porque culturalmente hablando tenemos la libertad cristiana de poder hacerlo. Si usted se va a endeudar y va a ver la factura a 2 meses y va a trabajar y va a pagar, no va a pagar el mortgage, la renta y la mensualidad del carro, yo qué sé, tome mi consejo, levante las manos al cielo y dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente para muchos la Navidad representa gastos excesivos. Yo creo que nuestros hijos, tanto como nosotros adultos, debemos de recordar que la expresión Navidad, que significa en su significado nacimiento o natividad, en realidad nosotros tomamos como referencia por cuestión cultural el regalar, que no tiene nada de malo, es algo muy bonito, lo repito. Pero yo creo que en esta tarde el deseo de mi corazón es que nosotros nos vayamos a la palabra de Dios y que como cristianos y como hijos de Dios y jovencitos, adolescentes que estamos aquí, yo quiero compartirles el significado de la palabra Emanuel, el significado bíblico de la palabra Dios con nosotros. Y para ello quise ocupar precisamente este pasaje bíblico del profeta Isaías del Antiguo Testamento. Porque este pasaje bíblico nos va a ayudar a contestar 3 significados, solamente voy a hablar, de lo que significa precisamente Emanuel. Porque aquí dijo, si usted leyó junto conmigo, el profeta, nacerá de una virgen y llamará su nombre Emanuel. En primer lugar, la palabra Emanuel significa una profecía de doble cumplimiento, lo digo a manera de parte histórica. Voy a hablar brevemente cuál era el ambiente que había en ese momento. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de leer libros desde el principio hasta el final, hermanos? Así completitos, de pasta a pasta. Ya ve, hay muchos que lo compran y andan bien intelectuales y luego lo abren y ven 2, 3 hojas y luego ya nos autoengañamos y luego le damos y nos damos 3 capítulos antes de que finalice el libro, ¿verdad? Muy interesante el libro, ¿verdad? Y aparentemente creemos que leímos todo el libro, pero no, eso es engaño. Uno debe de leer todo el libro completito para poderlo saborear y disfrutar. Yo voy a hablar precisamente para llevar al significado de Emanuel la parte histórica que sucedía a lo que significa el doble cumplimiento de una profecía con una promesa de Dios. En los tiempos del rey Acaz, como dice el capítulo 7 que acabamos de leer, parte principal, se dice que el rey Acaz se entera que había 2 reinos que iban y se habían puesto de acuerdo para atacar a Jerusalén. Jerusalén era básicamente la ciudad de Dios, la ciudad de David.
Y había dos naciones, una se llamaba los sirios y la otra era Israel. Israel, sí, es que en los tiempos cronológicos, cuando Israel se parte, una parte de ellos actuaron en total desobediencia a Dios. Y en esta ocasión el pueblo que ya aparentemente solo era bajo título, el pueblo de Dios Israel, en este momento, lo aclaro, junto con los sirios se unieron y dijeron: es tiempo de derribar Jerusalén, es tiempo de derribar Judá. En ese momento el rey Acaz estaba al frente de ellos. Y cuando llegan las noticias al rey Acaz, dice la Biblia, no lo leímos nosotros para poder llegar a ese punto. Dice la Biblia que el rey Acaz se preocupa, porque dice: si estas dos naciones que son fuertes se unen para pelear en contra de nosotros, se cree que estadísticamente hablando iban a conquistar muchas ciudades de Jerusalén. En otras palabras, no iba a haber el suficiente tiempo, ni preparación, ni tampoco fuerza de la milicia para poder defender la zona de la propiedad de Dios. Así que el rey está en un estado de desesperación. Jehová le habla al profeta Isaías y le dice: necesito que vayas a la casa del rey Acaz, al palacio. ¿Cuál es la instrucción, Señor? Le dice: vas a ir y le vas a decir que no tema, que yo estoy con ellos, que yo los guardaré y que ellos vivirán. Hermanos, recibir una profecía de ese nivel en tiempo de guerra, cuando se levantan dos naciones unidas para combatir y solo la voz de un profeta se para y dice: no teman, es para pensar, ¿verdad? Humanamente hablando. Y dice la Biblia que al ver el profeta el rostro del rey, dice que le dice: bueno, si mucha duda tienes, consulta a Jehová, yo voy a él y él te responde. Y dice la Biblia que él dice: no puedo desafiar a Dios, y así Dios lo dijo, así va a ser. Y después se desprende este pasaje bíblico que acabamos de leer, que lo voy a volver a leer. Por eso el Señor mismo les dará una señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. En realidad, lo que se le conoce como profecía doble o promesa doble con cumplimiento, yo sé que es una palabra un poco extraña, pero en el lenguaje de la hermenéutica, que son las herramientas para interpretar mejor la Biblia, se dice que este significado o esta definición es cuando en tiempo presente Dios da una profecía y en tiempo presente hacia ese evento va a cumplirla, pero tiene una doble interpretación o cumplimiento que en tiempo futuro, posteriormente, va a tener otra vez cumplimiento. Generalmente en el Antiguo Testamento las profecías de Dios eran en tiempo real, hermanos, en el sentido que Dios hablaba y podían pasar un día, una hora, 100 años, 200 años y se cumplía la promesa, la profecía. Pero esta es una profecía de cumplimiento doble. Significa que en tiempo real Dios le estaba diciendo al rey: yo estoy contigo, no te va a pasar nada, no vas a morir, aun cuando el rey no andaba en buenos términos delante de Dios. Pero también le estaba diciendo, y más adelante, a través de la palabra profética del profeta Isaías, se cumplirá esta palabra. Se dice, hermano, que tiempo después que se soltó esta profecía, tanto como Israel, tanto como los sirios, obviamente cayeron. Cayeron porque era profético. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado una profecía al rey David, ese hombre tan famoso en el Antiguo Testamento, que dice la Escritura que llegó a tener un corazón conforme al corazón de Dios, que en una ocasión, en una conversación entre Jehová y David, a manera de oración, Jehová le hizo un pacto a David, una promesa, y le dijo: David, nunca faltará alguien que se siente en tu trono. El temor del rey Acaz era que como él era bisnieto de David, oiga, qué dato, ¿verdad? Pastor, usted está bueno para las novelas, ¿verdad? No, siga la historia. Como era bisnieto de David, él tenía temor que fuera a caer la promesa de Dios, y Dios le dice: no va a caer. Es interesante cómo Dios le recuerda muchos años después al profeta y le recuerda al rey que si él prometió que iba a guardar y que había una profecía, no se iba a mover la profecía de Dios.
hasta ese punto ya se había cumplido en cierta manera la profecía de Dios. ¿Y dónde está la interpretación doble? Después de 700 años que se le dio la profecía al rey Acaz por labios del profeta Isaías, es cuando viene ese precioso e inolvidable evento que conocemos, que se celebra mucho en estos tiempos. Las típicas películas, historietas, episodios, audiolibros, en donde se desarrolla la conversación entre María y José. ¿Cuántos recuerdan cuando se entera José que María está embarazada y él no es el autor? Dice la escritura que José, por respeto a la situación, de alguna manera ya le había pasado el pensamiento de deshacerse de su mujer, de la que estaba desposada, su prometida, perdón. Pero dice que recibe una visita de un ángel y le dice así en Mateo 1, 20 y 21. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. ¿Sabía usted que en realidad el nombre de Emanuel en significado no era el nombre que iba a recibir Jesús, sino era la expresión de Dios para recordarle al hombre que había una profecía de que no iba a abandonar la misma promesa y profecía que estaba sobre la humanidad? ¿Cuál? En primer lugar, la que se encuentra en Génesis 3:15, cuando Satanás engaña a Eva y Adán, como todo buen hombre obediente, ¿verdad?, le sigue. Dijo alguien, le tuvo que seguir porque tanto que batalló para conseguir una mujer y luego para que se la llevaran, ¿verdad? Ahí se desprende la primera profecía en donde Dios le habla al hombre y le dice, tanto como a la serpiente, a Adán y a Eva. Se lanza la siguiente profecía que se encuentra en Génesis 3:15. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. En ese momento la profecía de Dios, que estaba desde los tiempos iniciales, llegó hasta los tiempos del rey Acaz y posteriormente se fue hasta los tiempos de José y María. Si usted siguió la historia junto conmigo, usted se preguntará, y en realidad cuando se paró el profeta Isaías delante del rey, ¿nació un niño que se llamaba Emanuel? ¿Quién se hizo esa pregunta mientras va en el mensaje, hermanos? Porque en realidad esa profecía, para que se pudiera cumplir la caída de los sirios y de Israel, tenía que nacer un niño de una mujer virgen. Y ese niño se le pondría el nombre Emanuel, que era a manera de significado que Dios estaba con ellos. Algunos estudiosos dicen que el nombre de Emanuel se registra, de acuerdo a la historia, que el mismo profeta Isaías con su esposa, algunos dicen por ahí, este hombre fue quien realmente tuvo un hijo al cual le puso Emanuel. Y cuando este hijo nace es cuando viene la caída de los sirios y de Israel. Venía el cumplimiento ahora sobre el pueblo de Dios, y ese era lo primero que debía de saber el pueblo de Dios, que el nombre Emanuel es un significado de una profecía con cumplimiento doble. ¿Cómo tiene que ver esto a mi vida cristiana? Mucho. Porque esto nos habla de un Dios que cuando el hombre cae y el hombre peca, y de ahí arrastra todas las generaciones espiritualmente hablando, que tiene efecto en la vida exterior del hombre, a partir de ahí Dios le dice al hombre: no estás solo. Aunque tus antepasados han cometido pecado y ya te han arrastrado a ti en él, tú no estás solo. Y ahí es donde entra la reconciliación profética a través de Génesis 3:15. Hermanos, el hombre nunca está solo. Que se sienta solo es muy diferente. Pero hay una profecía del cielo sobre el hombre, sobre la humanidad, de que Dios le dice al hombre: aun cuando tu estado no sea el mejor, aun cuando tu estado no sea para ti el satisfactorio, aun cuando tú te sientas pleno, pero en realidad, sinceramente, estás incompleto o vacío en otro de los casos,
debes de saber que no estás solo, que yo he prometido que voy a conservar y a guardar la raza humana. ¿Para qué? Para que un día tengan reconciliamiento conmigo. Y de ahí se desprende el segundo significado de lo que significa la palabra Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? En segundo lugar, significa la máxima expresión del amor de Dios. ¿Sabe, hermano mío? El hombre no podía tener acceso a Dios de manera, por así decirlo, literal, y a la fecha no ha podido. Y dice la Escritura que cuando se lanza esta profecía de Génesis 3:15, a partir de ahí había una profecía que una mujer, o por medio de una mujer, iba a nacer el Salvador de la humanidad. Cuando se refiere al Salvador de la humanidad, se refiere ahora sí a una mujer virgen que vendría y traería el cumplimiento del pacto y la promesa de Dios, pero ahora representado en una expresión máxima del amor de Dios. Mira, hay una gran diferencia, por eso partí en dos este punto. Hay una gran diferencia entre que Dios te diga, yo estoy contigo, nunca te abandonaré, y entender por qué, qué significa. Cuando la gente habla acerca de Dios, a mí me llama mucho la atención que una gran parte de la sociedad tiene la impresión que Dios es como una especie de auxilio y de ayuda, y tú pídele, hombre, hay alguien arriba que te escucha. Inclusive entre muchos creyentes, a veces al no tener el entendimiento del carácter, de los atributos que hay entre nosotros y Dios en similitud, que son los sentimientos, el amar, el tener misericordia, expresar bondad, la pasión y todos esos, a veces la gente crea un concepto de Dios que es como una especie de oído simplemente, que le habla al hombre o que escucha al hombre. La realidad bíblica es que Emmanuel no solo significa una profecía, sino también significa la máxima expresión del amor de Dios. El hombre no tenía acceso a Dios, pero dice la Escritura que a raíz de la profecía de Génesis 3:15, el hombre, miles de años después, tiene el momento clave en donde ahora era necesario que Cristo viniera a la tierra a cumplir espiritualmente hablando lo que el hombre necesitaba. Y dice la Escritura en Juan 1:14-18, dice así: y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó, se refiere a Juan el Bautista, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios no le ha visto nunca. El unigénito o el Hijo unigénito, que es Dios, es y que vive en unión íntima con el Padre, lo ha dado a conocer. El apóstol Juan hablaba que como el hombre no podía ver a Dios, Dios había decidido enviar a su Hijo a la tierra para que el hombre conociera el amor de Dios. ¿De qué manera? De una manera literal, hermanos. Literal. Hay una estadística que dice que aquí en este país, en Estados Unidos, le preguntaron a cierto número de personas si ellos creían que Jesús anduvo en la tierra. Y es interesante que en esta generación de sociedad, más del 60% dice que no cree que Jesús estuvo en la tierra. Eso significa ignorancia en cierta manera. ¿Ignorancia a qué? A conocer la palabra de Dios. Pero también significa ignorancia, por otra parte, a no tener el interés de saber si realmente Dios es amor o no es amor. ¿Y por qué lo presento de esa manera? Simple. Porque cuando uno le entrega su vida a Cristo y lo hace su Señor, la palabra de Dios se va entrelazando de tal manera que llegamos a la conclusión, no solo porque lo dicen los arqueólogos, no solo porque lo ha descubierto los sismólogos y lo han descubierto otros hombres más que gráfica o geográficamente se han encargado de dar crédito que sí hubo un hombre y que hay partes percudidas sobre las paredes que demuestran que Jesús estuvo en la tierra, sino que cuando nosotros hablamos de la relación con Dios conforme a la palabra de Dios,
nosotros encontramos que el amor de Dios sí se plasmó en la humanidad. Él habitó entre nosotros y lo podemos demostrar porque nuestra relación con Él no se basa en hechos, sino se basa en esa parte espiritual de la vida del hombre, que la misma Biblia dice que existe entre el hombre y Dios. A pesar de que el hombre se sigue preguntando si el Dios es amor, más adelante dice la Escritura que el mismo Padre, escribe el apóstol Juan allá en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que envió a su Hijo a la tierra. Esta no es una expresión metafórica, esto fue literal. Jesús estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros. Y no solo lo digo 2000 años después y poder decir nomás porque la Biblia lo dice, no, porque la historia lo ha demostrado desde los apóstoles, que fueron los posteriores a Jesús. Porque la historia lo ha demostrado a lo largo de la vida cristiana. Mire, voy a decir a manera de paréntesis, algo terrible que se escucha. El pensar y creer que la cruz de Cristo está en cierto lugar y que de ahí toman astillas para poder dárselas a los hombres, eso sí es una locura. Porque simplemente no hay registro bíblico sobre la cruz de Cristo. Pero lo que sí hay registro en la Biblia y sí hay registro en la actualidad es que el amor que Dios vino a traer al mundo por medio de su Hijo sigue siendo vigente. Y no solo lo experimentaron los que vivieron los milagros, sino que ahora actualmente aquel que viene a Él con un corazón sincero puede inclusive encontrar no solo salvación, sino también milagros de parte de Él. Esa es la parte de la expresión máxima del amor de Dios. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que a Dios no se le ocurrió amar al hombre desde el Nuevo Testamento. En una ocasión Jehová le dijo a un profeta, para ser más claro, al profeta Ezequiel, le dijo, yo quiero que mi pueblo vuelva, que mi pueblo venga a mí. Y dice la Escritura en Ezequiel 33, 10 y 11, hijo de hombre, dile a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Diles, tan cierto que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. En otras palabras, el amor de Dios se expresa aún en aquellos que lo niegan, en aquellos que lo ignoran, en aquellos que lo fantasean, en aquellos que lo tienen en poco, en aquellos que no le dan importancia en su vida. Aun cuando el hombre pueda ignorar a Dios, aun cuando el hombre pueda vivir en un estado de oscuridad, en un estado de necedad, en un estado en donde él quiere vivir su propia vida, aún ahí Dios le sigue hablando al hombre, le sigue diciendo, no quiero el mal para ti, no quiero la desgracia para ti, quiero que sepas que te amo. Quiero que sepas que tú eres un especial tesoro para mí. Quiero que sepas que te puedo reconciliar conmigo. Y esa es la parte, hermano mío, en donde trae el cumplimiento Juan 3:17 y 3:18, en donde todo aquel que va a Él no será condenado. Todo aquel que va a Él será salvo, como dice la carta a los Romanos, en donde todo aquel que se encuentra con Dios, Dios no lo echa fuera, sino que lo recibe, lo restaura, lo sana, le muestra más de su amor, lo hace su hijo y lo encamina a verdaderamente vivir la vida y la razón de la existencia en la humanidad. ¿Sabe? El significado del amor de Dios es tan amplio que la realidad, hermanos, es que nosotros tenemos un concepto muy, muy pequeño. Y no porque querramos necesariamente, sino porque cada día que vivimos descubrimos que Dios no nos deja de amar. Los matrimonios tenemos algo interesante. Con el tiempo conocemos a la mujer, ¿verdad? O al hombre. No, con esta no me va a ayudar. No, aquí me va a dejar morir. No, ni le digo porque se me arma. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante del amor de Dios es que el amor de Dios nos sorprende cada día más. Por eso escribía en cierta manera el mismo profeta Jeremías y decía, por sus misericordias no hemos sido consumidos porque son nuevas cada mañana. En otras palabras, cada vez que sale el sol, cada vez que nosotros podemos abrir nuestros ojos y podemos tener la oportunidad de vivir
en realidad se está expresando lo que representa la máxima expresión del amor de Dios para la humanidad. Mucha gente se preguntará, ¿verdad? ¿Por qué si Dios ama a la humanidad? Entonces, ¿por qué hay tantos desastres, tantas tragedias, tantas injusticias? Eso no es el amor de Dios. Ese es negarse al amor de Dios. Eso no es decir que Dios tiene favoritos. Eso es no atender que Dios te está llamando porque te ama. Es como los hijos. Que nuestros hijos, cada uno de ellos, hagan su vida y que no quieran seguir los principios que les enseñamos. Eso no significa que tu papá hiciste un mal trabajo necesariamente. Al final del día, cada quien toma acción de sus actos. Pero lo que sí significa el amor de Dios es que es fiel, hermano. El amor de Dios es sublime. Mira, dice la palabra de Dios que en Él no hay sombra de variación. ¿Qué significa eso? Que Él no cambia de opinión. ¿Qué significa que no cambia de opinión? Que Él no se mueve en base al estado en el que se sienta o en el que reaccione el hombre. Él en todo momento está buscando que el hombre vuelva a Él, que el hombre retorne a Él. Y mira, he estado enfocando el mensaje precisamente, primeramente a manera de enseñanza para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero aún para nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, esta es la parte que corresponde a nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel significa que debemos de confiar en Dios aún a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Mira, hermano mío, los tiempos cambian y los tiempos empeoran. Yo creo que sería una mentira, y es una mentira. Es más, ni aún los mismos políticos avisan abiertamente que las cosas van a mejorar. No usan esos términos. ¿Por qué razón? Porque ellos mismos saben que están engañándose a sí mismos y no venden. Venden muchas mentiras, pero esta no. Porque ellos saben que globalmente hablando, el hombre cada día en su corazón, en su mente y en sus acciones, el hombre cada día está perdiéndose más. Y algo que afecta al cristianismo, el corazón del Hijo de Dios, es cómo aprender a vivir en medio de una sociedad que se está olvidando de Dios. Cuando dice la palabra de Dios, Emmanuel, significa que Dios está contigo. Ahí está. Ahí está, hermano. No lo veo, pastor. No te preocupes, si lo ves nos morimos. Ahí está contigo. Dice la palabra de Dios que espiritualmente hablando, por eso Jesús dijo, más son bienaventurados aquellos que creen sin ver que aquellos que creyeron porque vieron. En otras palabras, la vida cristiana, la era de la vida cristiana después de Jesús, en realidad tenemos mayores bendiciones que la era de aquellos que vieron y caminaron con Jesús. Dios está contigo. Él no te ha abandonado, ni una pizca, ni un gramo, ni un pedazo de polvo. Me llama mucho la atención cuando le damos el significado que Dios está conmigo. ¿Sabes? En ocasiones aprendemos a practicar y a vivir más en la fe natural que en la fe espiritual. ¿Quiénes portan tarjeta de crédito? No es de que estén de presumidos, ¿verdad? Pero ¿quiénes traen tarjeta de crédito? Impresionenme, hermano. No me diga cuánto, pero trae más de $1,000, ¿verdad? Le falta un cero, pastor. Usted tiene la confianza que usted ahorita saliendo de la iglesia puede ir y puede comprarse la televisión de 70 pulgadas que tiene años pidiéndole al Señor y pidiéndole permiso a su esposa. Y usted puede pararse en la caja registradora y usted solo desliza su poderío y su autoridad, ¿verdad? Oh, ¿cómo se siente uno, va? Y le preguntan, ¿débito o crédito? ¿Qué le pasa? Crédito. Como dijo aquella mujer, Mastercard, no, American Express. Y usted sabe que usted al deslizarla, usted se puede llevar ese artículo. Esa es la fe natural. Pero en realidad, ¿usted tiene el dinero en mano? ¿En realidad usted tiene el dinero en mano? No. Usted está confiando en una compañía que por medio de un acuerdo va a respetar que ahí usted tiene dinero y que usted lo puede usar en lo que usted le plazca. Confiar en Dios, que Dios está con nosotros, esto es un asunto espiritual. No hay dinero. A veces hay enfermedad. A veces no hay respuestas. A veces las cosas afligen. A veces las cosas no tienen sentido.
pero no podemos perder la fe de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros pensamientos deben de ser: yo sé que tú estás conmigo, por tal motivo me seguiré alegrando, por tal motivo seré productivo, por tal motivo caminaré delante de ti con todo mi corazón, por tal motivo te adoraré, por tal motivo caminaré, por tal motivo echaré a andar la fe y dejaré que tú te glorifiques. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, porque Emmanuel está con nosotros. Mira, el rey se la jugó. Acompáñame, hija, por favor. El rey se la jugó. Ya sabía que los sirios Israel venían contra él, y simplemente entra un profeta y le dice: no temas, Dios está contigo. ¿Sabe qué hizo el rey? Históricamente hablando, no crea usted que el rey se echó para atrás. Históricamente hablando, el rey creyó a la promesa. Independientemente que ahí no estaba en juego como nosotros nos pasa de repente, ¿verdad, hermano? Que nos van a quitar el carro y ahí estamos todos desesperados. Pues que lo lleven, pues ya lo disfrutamos. No, tampoco así, ¿verdad? Pero a veces el hombre se preocupa y cae en molestias, cae en tristeza, cae en melancolía, cae en esos estados bajos por cosas que sinceramente, hermano, no tienen el gran valor como a veces nosotros creemos. Este rey de la Biblia, el rey Acaz, su vida y la de toda una nación sí estaba en juego. Esas sí son palabras mayores. ¿Y sabe qué decidió hacer este hombre? Confiar en Dios. Se le dijo: Dios está contigo. Y así fue. Emmanuel significa confiar en su gracia. ¿Por qué su gracia? Porque su gracia significa ese favor inmerecido. Que no es que Dios vea al hombre y le diga al hombre: a ti sí, a ti no. Tú espérate, tú aguántame. Tú tienes poquito. ¿Sabía usted que a Dios a todos nos ama por igual, hermano? Tanto como ama al que tiene 3 meses en el evangelio, como al que tiene 30 años en el evangelio. Y lo interesante es que su gracia no se va acumulando como dijéramos piedritas que vamos aventando. No, su gracia ya nos fue entregada. Y por medio de su gracia es que disfrutamos de una paz espiritual. Por medio de su gracia es que podemos caminar por fe. Por medio de su gracia es que podemos volver a vivir correctamente y decirle a Dios: sí, vale la pena entregarte mi vida, vale la pena permanecer en este camino, vale la pena esforzarse. ¿Por qué? Porque Emmanuel no solo significa Dios con nosotros, sino también significa que un día estaremos con Él. Y eso es el punto final de lo que sucederá entre Emmanuel, el concepto de Dios, y el hombre. El hombre siempre ha querido que el hombre esté con él. ¿Por qué? Alguien una vez me preguntó: ¿por qué Dios ama tanto al hombre? Le dije: no tengo una explicación. No sé qué hay en nosotros. La Biblia no habla de que Dios ve al hombre y se derrita. No. Somos simplemente creación suya. Pero Él decidió por gracia amarnos. Él decidió por gracia darnos algo que no merecíamos. El hombre tiene la tendencia a dar si recibe. Es muy natural. No es pecado, es natural. El hombre tiene la tendencia a pagar si se le da un servicio. Es natural, es una tendencia humana. Pero Dios, su gracia, va más allá de nuestro entendimiento. Por esa razón, no podemos perder de vista que Él está con nosotros. Pero también Emmanuel significa que debemos de obedecer sus mandamientos. ¿Sabes? José fue obediente. No dejó a María. El rey Acaz obedeció el mandato de Dios. Ambos hombres, por obedecer la palabra de Dios, ambos hombres tuvieron un buen final en el buen sentido de la palabra. José al último se terminó quedando con María, etcétera, etcétera. El rey Acaz vivió, hermanos, superó esa gran tragedia que iba a venir sobre ellos. Pero
¿Te has puesto a pensar que la gracia de Dios no es una licencia para hacer lo que queremos? La gracia de Dios es una fortaleza para poder cumplir sus mandamientos. Y cuando hablamos de cumplir los mandamientos, hablamos de cumplir la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Hablamos de cumplir lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que yo ande derechito. Porque a Dios le interesa que yo viva bien, tanto como moral y espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que su amor es tan grande que Él quiere que nosotros vayamos a la medida de la misma imagen y plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cada día, como su Hijo que es Jesucristo, nosotros como su creación vayamos enlistados en la misma vida que su Hijo hizo cuando estuvo en la tierra. Eso es una expresión de un padre que ama a sus hijos. Aquellos que, lo digo con mucho respeto, aquellos que son hijos adoptados, que me he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos, hay un común denominador que me llama mucho la atención, y es que cuentan que sus padres no hicieron excepción. A todos los trataban igual, tanto como al que era su hijo sanguíneo como al que fue adoptado. Y eso es algo muy bonito, porque ahí se ve la expresión de un amor, inclusive de algo que en términos sanguíneos no es tuyo, pero que en decisión lo hiciste tuyo. Nosotros no somos hijos de Dios en el contexto del Rey Jesucristo, pero la Biblia sí dice que somos coherederos de su gracia. En otras palabras, nosotros pasamos a ser vistos por Dios como también sus hijos coherederos. No a la misma que Jesucristo, mucho menos que Dios, sería una herejía. Pero sí somos expresados que su amor y su máximo amor por nosotros, el mismo amor que le mostró a su Hijo Jesucristo cuando estuvo en la tierra, lo fortaleció cuando estuvo en el Getsemaní, lo fortaleció cuando fue a la cruz, lo honró cuando ascendió al cielo, porque dice la carta a los Colosenses que vino y se quitó todo, pero cuando ascendió, dice el evangelio, allá en los evangelios, que salió de entre el Hades del infierno y fue a la parte superior, al cielo. Ahí fue recibido con la mayor gloria que pudo haber sido recibido. Tú y yo, cuando muramos, seremos condecorados, galardoneados, porque la vida que vivimos en Dios, cuando se vive apropiadamente, podemos tener la certeza y la seguridad que un día nos reencontraremos con Él. Esta es la parte que a nosotros nos corresponde saber cuando hablamos Dios con nosotros. Póngase de pie en esta hora. Yo quisiera